¿Qué está pasando en el mundo? Asesinan a balazos a candidato presidencial Fernando Villavicencio del Ecuador. Fue un atentado por grupos criminales en la que había denunciado amenazas en su contra por las políticas que iba a realizar si ganaba la presidencia del Ecuador. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Carteles de droga no quieren dejar su influencia y poder y realizan actos terroristas, ya que el cartel Jalisco Nueva Generación está operando en este país como una de las rutas que mantiene para el envío de drogas a diferentes países de Latinoamérica. ¿Qué sucederá con este acontecimiento que está impactando al mundo? Estaban ya cerca de las elecciones de la primera vuelta de la presidencia del Ecuador, total conmoción en el país. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Ubicado en el norte de Quito, una ráfaga de disparos se escucharon en el lugar, una ráfaga que fue reportada incluso por uno de sus amigos más cercanos y miembros de su campaña, el periodista Cristian Zurita, que dio el primer reporte y alerta sobre lo que allí estaba ocurriendo. Gente que caía por el suelo, que se agachaba para tratar de esconderse, para tratar de precautelar su vida. Sin embargo, también hay policías heridos, hay gente que está herida y que todavía está recibiendo atención en el lugar. Inmediatamente el ECU 911, las ambulancias de los servicios de emergencia se desplegaron hasta ese lugar. El candidato fue retirado de la zona y minutos después de este hecho, que ocurrió aproximadamente a las 18:20 hora local, uno de las personas, miembro de su campaña, Cristian Zurita, confirmó a los periodistas y también a CNN en español y a través de sus cuentas de redes sociales que su amigo, dijo, ha muerto. Asesinaron a mi amigo, fue el tuit que puso Cristian Zurita en su cuenta de Twitter. Y también Rodrigo Figueroa, uno de sus más cercanos amigos y compañeros durante su vida política, informó en redes sociales sobre su asesinato. Incesantemente hemos preguntado a la policía, al Ministerio del Interior, más detalles sobre lo ocurrido alrededor de este atentado tan violento perpetrado en contra del candidato Fernando Villavicencio, que como sabemos era uno de los más grandes críticos al correísmo, críticos también a diferentes sectores de la época de la Revolución Ciudadana, un claro enemigo político, si se puede decir así, también del sector del correísmo. Algunos de los candidatos, Gaby, se han solidarizado, incluso los más críticos a Villavicencio ya han salido a demostrar su solidaridad y su sentido pésame, entre ellos Jan Topic, Otto Sonnenholzner, conmocionados por lo que acaba de pasar en Ecuador a pocos días de esta campaña electoral, y cuando él ha sido uno de los personajes más visibles de denuncias de corrupción en el ámbito petrolero, en el ámbito energético. Incluso el caso Odebrecht en Ecuador tuvo algún impulso en su momento con las denuncias realizadas por Villavicencio, que además fue parte de la Asamblea Nacional, que fue destituida en meses pasados y que promovía esta figura de la muerte cruzada, que finalmente fue por la que se decantó el presidente de la República, Guillermo Lasso, en mayo pasado. Gaby. Rápidamente, para quienes están uniendo a nuestra señal, reiteramos, ha sido asesinado, víctima de un atentado, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador, un ex asambleísta con una larga trayectoria como periodista de investigación. Ana María Cañizares se encuentra en Quito dándonos los últimos detalles de lo que sabemos hasta ahora, de las reacciones que se han generado cuando tú muy bien dices, el próximo 20 de agosto el Ecuador está convocado a estas elecciones. ¿Qué nos detallas del periodismo de investigación muy enfocado hacia el correísmo, Ana María, de la vida de hoy este candidato asesinado? Y por supuesto estamos atentos también a lo que diga el gobierno, el presidente Guillermo Lasso. Así es, Gaby, estamos a la espera también de la reacción del presidente de la República, de los ministros, del comandante de la policía, el ECU 911. Lo único que informó es que a las 18:20 recibió este reporte de esta emergencia. Yo pude conversar con una de las personas que se encontraba en este evento político al interior del Colegio Anderson, en ese coliseo, que desconsoladamente me contó cómo fue la ráfaga de disparos allí cuando ellos estaban en este evento público. Hay que también señalar que Fernando Villavicencio, como varios de los candidatos a la presidencia y también a la asamblea, tenían seguridad policial, seguridad otorgada por el propio Estado para precautelar sus vidas, tomando en cuenta, Gaby, que varios candidatos y también no solamente candidatos sino también autoridades han sido sometidos a atentados en los últimos días, en las últimas semanas, en medio de esta ola de violencia. Hace poco hablábamos del asesinato del alcalde de la ciudad de Manta,
en la provincia de Manabí, y por eso varias autoridades y candidatos tenían seguridad dispuesta desde el Ministerio del Interior, dispuesta desde la comandancia de la policía. Sin embargo, lo que nos ha indicado esta persona que estaba dentro del lugar es que simplemente fue tan grande y tantos disparos a la vez que ni siquiera la seguridad pudo neutralizarla, e inmediatamente fue evacuado Villavicencio herido y muy mal herido, y minutos después fue confirmado su deceso por parte de los miembros de su propia campaña, Gaby. También recordar que durante la campaña han sido asesinados, bueno, el alcalde de Manta, entre otros, en medio de meses de muchos incidentes de violencia. Ana María, ¿qué tan cercano o simpatizante o tenía simpatía Fernando Villavicencio con el propio gobierno de Guillermo Lasso, para poner en perspectiva a este personaje que, como digo, nació en 1963 en el cantón de Alausí, en la provincia de Chimborazo, periodista, comunicador social, entre otros, digamos, detalles de lo que es la vida de este candidato asesinado? Así es, Gaby. Bueno, Villavicencio siempre sostuvo que se mantenía al margen del gobierno de Guillermo Lasso, y también lanzó algunos señalamientos a su gobierno durante estos casi más de 2 años de administración por parte de Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio ha insistido en que no simpatizaba del todo con la política de Guillermo Lasso. Sin embargo, el correísmo sostenía que era un aliado de Guillermo Lasso en la Asamblea para la aprobación de algunos proyectos de ley, algo que Villavicencio negaba. Con quien sí tenía abiertamente una disputa política era con el correísmo, a quien durante sus debates, sus discusiones dentro de la Asamblea, los atacaba frecuentemente. Todavía no veo, Gaby, una reacción de la candidata correísta Luisa González, ni tampoco del candidato Andrés Arauz alrededor de este asesinato violento. Seguramente en los próximos minutos, Gaby, también tendremos una reacción por parte de esta campaña. Recordemos que en esta contienda están 8 candidatos en juego, y también a la espera de la reacción de la candidata a la vicepresidencia, Estefanía Nader, una ambientalista muy joven, a quien Villavicencio escogió como su binomio, a su candidata para acompañarlo en este camino a la presidencia de la República, a la postulación a la presidencia de la República, Gaby. Así que mucha tela que cortar alrededor de este hecho ocurrido aquí en la ciudad de Quito, al norte de la capital, un tema de violencia criminal sorpresiva que ha conmocionado no solamente a los políticos, sino a los ciudadanos, a la zona donde se perpetró este hecho, y también obviamente a todos los que cubrimos diariamente la política, la seguridad, los hechos que transcurren en este país en medio de una ola de violencia que no tiene precedentes como en los últimos años, Gaby. A 11 días de esta fecha importante para las elecciones. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Asesinan a balazos a candidato presidencial Fernando Villavicencio del Ecuador. Fue un atentado por grupos criminales en la que había denunciado amenazas en su contra por las políticas que iba a realizar si ganaba la presidencia del Ecuador. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Carteles de drogas no quieren dejar su influencia y poder y realizan actos terroristas, en la que el cartel Jalisco Nueva Generación está operando en este país como una de las rutas que mantiene para el envío de drogas a diferentes países de Latinoamérica. ¿Qué sucederá con este acontecimiento que está impactando el mundo? Estaban ya cerca de las elecciones de la primera vuelta de la presidencia del Ecuador. Total conmoción en el país. Tremenda devastación en Hawái por el fuego. La ciudad se encuentra arrasada. Más de 100 personas calcinadas. Miles de edificios destruidos en el borde del océano. El 80% de la ciudad se encuentra destruida y las autoridades buscan entre las zonas sobrevivientes. Hasta el momento no se sabe cuántas personas quedaron atrapadas en sus casas por el fuego. El gobernador de Hawái declaró mayor desastre de la historia a consecuencias del cambio climático que ha afectado a muchas partes del mundo. La recuperación llevará años. Los turistas fueron evacuados al aeropuerto. La situación se encuentra en un caos. Te invito a ver el video. Ha estallado la desigualdad en Níger con manifestaciones y reclamos por el golpe de estado que realizaron, que podría propagarse en todo el continente africano, en la que tiene su furia contra las naciones occidentales que solo han usado África para su beneficio, y las políticas erróneas que realizaron solo causaron más pobreza y miseria en la región. Rusia está involucrada en las manifestaciones y caos que hay en Níger para tener más control en la zona y así poco a poco expulsar a Estados Unidos del continente africano para formar el nuevo orden mundial en el que el continente africano es la clave para sus planes futuros, como es uno de los miembros del BRICS que está formando con China. Se ve que la geopolítica mundial sigue cambiando. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.